Estimados hermanos, que el Espíritu del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes en este momento en que queremos meditar en la palabra del Señor, para que sea Él quien nos guíe, para que podamos comprender de una manera más profunda y más significativa para nuestras vidas las implicancias de la vida de discípulo, de seguir a Jesús. Y para eso quiero invitarlos a que consideremos las palabras del Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículos 18 al 23, donde dice así: al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos les dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Excusas para no seguir a Jesús siempre hay. Seguramente siempre hay razones para demorar o para no seguir a Jesús. A veces las motivaciones que tienen algunos no son las mejores. Hoy queremos considerar estas palabras, especialmente del versículo 23. Y sus discípulos lo siguieron. Subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Con un propósito: para hacer más discípulos. La función de la iglesia es esa. Mateo, al final de su evangelio, nos dice el mandato del Señor: vayan y hagan discípulos. Es la tarea en la que cada uno de los cristianos de la congregación necesitan estar implicados, donde unos forman a otros y donde esos otros forman a más personas para ser discípulos, y así sucesivamente. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otro plan que haya diseñado el Señor para que su reino entre nosotros se extienda. Ser discípulo implica discipular a otros. Y es necesario reconocer que aquellas personas que necesitan ser discipuladas están muy cerca de nosotros. Están en casa, en primer lugar. Allí necesitamos ver que tenemos la oportunidad de discipular y de ser discipulados. Luego están los familiares, los parientes, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los compañeros de diversión. Y ser discípulo implica tener un propósito. No un propósito que definamos nosotros, sino que el propio Señor lo ha definido a través del apóstol Pablo, quien en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos dice que hasta que lleguemos a estar unidos por la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que cada uno de nosotros crezcamos hasta ser hombres perfectos a la estatura de Cristo Jesús. Crecer en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito y el objetivo final de la vida del discípulo. Lo pongo en estos términos: hasta que tengamos el corazón, la mente y la actitud del Señor Jesús. Y eso requiere, para que eso ocurra, requiere ocuparse de uno mismo, del crecimiento espiritual de uno mismo y de los demás. Y esto se da cuando nos dedicamos a leer la Biblia, a tener un momento devocional, de comunión con Dios, a hablar con Él a través de la oración, a estudiar la Biblia en forma personal y junto a otros, a leer literatura que nos ayude y nos capacite
en nuestra tarea también de seguir a Jesús y de formar a otros para que sigan a Jesús, para que así podamos aprender y enseñar a obedecer al Señor en todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la manera en que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra actitud será modificada. Y esto es un proceso que dura toda la vida, un proceso continuo. Por eso digo que nunca es demasiado temprano para comenzar a discipular a otros, y nunca es demasiado tarde para seguir a Jesús. Esto nos hace ver que discipular y ser discipulado implica pasar tiempo con otros, en grupos pequeños, por ejemplo, en estudios en casa. Esos espacios son geniales para la vida del discípulo, para ser discipulado y para discipular a otros. Pero también espacios donde se pueda servir juntos, haciendo alguna tarea y algo práctico. La escuela bíblica, las clases de preconfirmandos y de confirmandos, las reuniones de damas, de jóvenes, de caballeros, de familia, y todos esos espacios que se crean y se generan en la iglesia necesitan ser espacios para el discipulado. No para estar entretenidos u ocupados, sino para ser discipulados, para compartir nuestra vida, con sus alegrías y con sus penas, dándonos la posibilidad de ayudarnos los unos a los otros en nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, animándonos y exhortándonos unos a otros, dándonos la posibilidad de corregirnos y corregir y ser corregidos los unos a los otros. Claro que hay que atender la familia, el trabajo, la educación de los hijos, de los jóvenes, la propia. Pero todo eso no tiene que ser un impedimento o una excusa para no destinar un tiempo en la semana para ser discipulado y para discipular a otro. Aparte del momento del culto junto a la congregación, necesitamos darnos el tiempo y el espacio en la semana para discipular y para ser discipulados. Cuando observamos a Jesús en los evangelios y cómo Él discipuló a los suyos, lo que vemos es que Él pasó tiempo con la gente, que Él se relacionó con ellos, que compartió su vida, mostró interés por sus personas, oró con ellos y oró por ellos. Las personas estaban en el centro de su interés y de sus planes. Y también esto nosotros necesitamos considerar en nuestra vida de discípulos y de discipular a otros. Compartir nuestra vida e interesarnos por los demás. Claro que esto demanda tiempo, demanda esfuerzo y requiere de paciencia. Requiere de que dialoguemos con los demás y que compartamos con los demás situaciones diferentes que nos ayuden y nos favorezcan en esto que Dios quiere hacer en nosotros a través de su palabra y de la influencia de sus discípulos. Crecer en la unidad de la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y cuando nos damos el tiempo y el espacio para eso, allí ocurren muchos milagros. Los desanimados cobran ánimo. Aquellos que ven flaquear su fe son fortalecidos. Los que necesitan esperanza reciben eso que estaban necesitando. Hay consuelo, hay alegría, hay gozo, hay crecimiento. Hay crecimiento como hijo de Dios. Cuando observamos lo que Jesús hizo con sus discípulos fue, con sus palabras y con su manera de vivir,
revelárseles a ellos como quien era, como el Hijo de Dios Altísimo, como el Mesías prometido, como el Redentor del mundo. Y eso nosotros necesitamos hacer en nuestra vida de enseñar y discipular a otros. Dar a conocer a Jesús y permitir que otros también nos ayuden a crecer en el conocimiento de Jesús, el Hijo de Dios. No para intelectualmente saber más, sino para conocer, para ese conocimiento que nos lleva a creer en Jesús como el Hijo de Dios y a confiar en Él como el Redentor del mundo. Cuando observamos los Evangelios, también encontramos a Jesús cuidando y defendiendo a sus discípulos, ayudándolos, restaurándolos, advirtiéndoles acerca de los peligros que habrían de venir. Lo vemos estimulando y corrigiendo a sus discípulos. Vemos que Él se comprometió con cada uno de ellos hasta las últimas consecuencias, hasta entregar su vida en la cruz. Lo hizo por ellos, pero también lo hizo por vos y lo hizo por mí. Y lo hizo por cada persona que ha habitado y que habita este mundo. Se comprometió entregando su propia vida para que nosotros podamos tener vida, una nueva vida, una vida de discípulo. Nos ha librado de todas las consecuencias del pecado, de la condenación y de la muerte, para que seamos libres, libres para seguir a Jesús, libres para hablar y enseñar a otros acerca de Jesús. Él también se ha comprometido con nosotros. Y así como Jesús se comprometió con ellos y con nosotros, así los discípulos se comprometieron con Jesús. Algunos incluso llegaron a morir por causa de Jesús. Mucho se habla en este tiempo de los cambios que habrá que asumir luego de la pandemia. Queridos hermanos, que nosotros podamos asumir los cambios de un compromiso mayor para permitir que el Señor nos discipule y para discipular a otros. Para que esto en definitiva redunde en nuestro crecimiento, en la comunión, en la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, para que nos asemejemos más y más en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras actitudes a nuestro Señor Jesús, y redunde esto en el crecimiento del reino de Dios entre nosotros. Que así sea. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, y guarde nuestros corazones y mentes en el Señor Jesús hasta la vida eterna. Amén.